Muy buenas tardes. La Universidad Antonio Nariño, la Red de Ciencias Básicas, la Universidad Santo Tomás, la Unisan Gil, la Universidad de La Salle, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Católica de Colombia, la Uniagustiniana, la Universidad Surcolombiana, la Fundación del Área Andina, la Corporación Universitaria Americana y la Universidad de La Guajira dan la más grata bienvenida a la franja de ponencias en el marco del sexto Simposio Internacional de Formación de Formadores CIFORRED 2021, al tercer Congreso Internacional de Red de Ciencias Básicas y al sexto Encuentro de Ciencias Básicas. En este espacio presentarán ponencias de avances de proyectos de investigación o proyectos de investigación realizados por los diferentes roles de la comunidad académica. Las ponencias se presentarán de acuerdo a la agenda que está publicada en el link principal del evento. Los asistentes podrán interactuar con los ponentes a través del chat. Esperamos que este espacio sea muy enriquecedor para nuestros perfiles profesionales. Muchas gracias. Cordial saludo para todos los asistentes. Mi nombre es Juan Camilo Murillo Molina, mi compañero es Cristian Mauricio Pérez Serna. Somos docentes e investigadores de la Unidad Central del Valle del Cauca. Para nosotros es un placer estar el día de hoy en el sexto Simposio Internacional de Formación de Educadores. Y vamos a compartir con ustedes la investigación titulada Análisis de la conducta kinésica del docente en los procesos de enseñanza y su grado de incidencia en el estudiantado universitario. Cordial saludo. Aquí vamos a ver una breve introducción sobre la investigación. Primero que nada vamos a tener en cuenta aspectos como la interacción constante, aspectos que se viven desde la interacción por parte del docente y por parte del estudiante dentro del aula de clase. También tenemos los procesos comunicativos, todas estas diferentes incidencias al momento de hablar, desde el lenguaje verbal y desde el lenguaje no verbal, los roles dentro del aula de clase, cada una de las diferentes facetas y momentos que se viven en los espacios de clase, la comunicación en el entorno, haciendo un reconocimiento y un respeto por el entorno en donde se brindan las clases, el lenguaje más allá del oral, teniendo en cuenta las diferentes categorías que se van a mencionar a lo largo de la presentación sobre el lenguaje no verbal y haciendo un análisis sobre las percepciones de los estudiantes. Para continuar, vamos a hablar un poco sobre lo que es el planteamiento del problema y la justificación. Teniendo en cuenta que los procesos comunicativos son una parte vital de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se planteó en el estudio o se enfocó el estudio en darle a los docentes unas herramientas por medio de las cuales puedan reflexionar en el uso del lenguaje multimodal y en cómo estos pueden afectar el desarrollo de sus clases y pueden afectar los procesos comunicativos y de aprendizaje con sus estudiantes. En esta investigación enfocamos esfuerzos en poder ver cuáles son las percepciones de los estudiantes y cómo los estudiantes pueden o no reconocer el uso del lenguaje multimodal por medio de los docentes y cómo esto influenciará dentro del proceso educativo. Primero, identificar las percepciones de los estudiantes sobre el uso del lenguaje multimodal por parte de los docentes en las clases. Segundo, describir las expresiones corporales realizadas por los docentes. Y tercero, clasificar las expresiones corporales por medio de la incidencia que tienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para continuar, fue necesario reunir unas bases teóricas para dar inicio a esta investigación. Inicialmente, se consiguieron o se buscaron referentes teóricos los cuales pudiesen apoyar los fundamentos frente a la kinesis. Tales teóricos son Ray Birdwell y Flora Davis. Para continuar, se buscaron referencias frente a la kinesis y la educación, dentro de los cuales encontramos a Yuan Tai. Pudimos también encontrar autores que respaldan o que brindan conocimiento frente al lenguaje facial, los cuales son Paul Ekman y Wallace Friedman. Y para complementar todo esto y dar ya una mirada global a todo, se buscan ciertos autores los cuales respaldan el conocimiento frente al lenguaje multimodal en el aula. Este autor es Jiang E. Peng. Todos estos autores fueron de vital importancia para poder recolectar información, recolectar conocimientos y además poder respaldar los postulados que se pretenden representar en la presente investigación. La parte metodológica nace desde la etnografía virtual. Primero que nada, se realiza una encuesta a los 315 estudiantes que hacen parte de la Facultad de las Ciencias de la Educación, programa de lenguas extranjeras, y posterior a la entrevista
que se hace a través de Google Forms. Se selecciona un estudiante de forma aleatoria de cada uno de los 10 semestres, en donde se le hace una entrevista abierta. También se hace un análisis y una observación a los diferentes encuentros de clase, bien sea desde la presencialidad y bien sea desde la virtualidad, para analizar las categorías que ya han sido previamente mencionadas. Movimientos faciales, movimientos de los ojos, posturas abiertas, posturas cerradas, movimientos de las manos. Con todo esto se crean unas categorías desde las percepciones estudiantiles que nacen desde el lenguaje de la multimodalidad, y todas estas afectan los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la frecuencia del uso del lenguaje corporal, las dinámicas de la clase, las actividades académicas presenciales, la presencia física del docente, la proxémica, y todos los diferentes aspectos que afectan: tono de la voz, lenguaje corporal, lenguaje facial, cercanía física del docente, movimientos de los ojos, entre otros. De acuerdo con todo lo anteriormente mencionado, se llegaron a unos resultados los cuales se tomaron a partir de la recolección de datos por medio de las herramientas que se utilizaron en la investigación. ¿Qué se pudo recolectar o qué se pudo establecer en los resultados de la investigación? Como se puede ver en la gráfica que se presenta a continuación, los estudiantes identificaron los diferentes aspectos tales como el lenguaje corporal, el lenguaje facial, cercanía física, tono de voz y movimientos de los ojos, los cuales consideran de vital importancia en los procesos de aprendizaje. Es decir, de acuerdo con aquello que expresa también Barmaki, los diferentes aspectos que se consideran dentro de la multimodalidad juegan un rol vital en los procesos de enseñanza y aprendizaje y pueden ser fácilmente percibidos por los estudiantes. A continuación, vamos a compartir con ustedes las conclusiones que arrojó nuestra investigación. Una de las conclusiones es que se debe hacer énfasis en los docentes en formación sobre la importancia del uso consciente y adecuado de la multimodalidad. Es decir, se debe hacer un énfasis importante en las facultades de educación para que los docentes y futuros graduados puedan conocer y puedan ser conscientes del uso de la multimodalidad, de qué manera están desarrollando ellos la comunicación con los estudiantes, y de esta manera puedan también identificar esa misma multimodalidad en sus estudiantes. También se resalta de forma muy fuerte poder capacitar a los docentes de la actualidad para hacer un uso consciente del lenguaje multimodal, para hacer un uso consciente, apropiado, y poder realizar una lectura frente al contexto, para que así todos los mensajes emitidos realmente sean pensados, sean conscientes y sean apropiados para el entorno educativo. Aquí presentamos alguna de la bibliografía que ha sido utilizada y revisada a lo largo de esta investigación. Y a nombre del compañero Juan Camilo Murillo, a nombre del compañero Cristian Mauricio Pérez Serna, agradecemos la atención prestada, agradecemos a la Unidad Central del Valle del Cauca, la UCEBA, por brindarnos los espacios y las herramientas para llevar a cabo esta investigación, y también agradecemos al Sexto Simposio por darnos la oportunidad de compartir nuestros hallazgos, y a cada uno de ustedes por su paciencia y por prestarnos atención. Esperamos que tengan... Saludo. Esta ponencia está titulada Revisión literaria sobre la formación de profesores de ciencias naturales desde un enfoque STEAM en educación secundaria. Está dirigida por el doctor Andrés Bernal, director del doctorado en educación e investigador del Grupo Conciencia de la Universidad Antonio Nariño. Mi nombre es Edison Camacho, soy investigador del Grupo Conciencia de la Universidad Antonio Nariño y hago parte del grupo de doctores en educación en formación de la Number One. Y actualmente soy el autor de dicha propuesta. Nuestra agenda está programada de la siguiente manera. Vamos a tener un momento introductorio, luego abordaremos una metodología utilizada, trabajaremos en los resultados y finalmente en las conclusiones de la revisión. Podemos destacar que la formación docente permanente es necesaria en todos los niveles educativos. A su vez, esta formación es importante porque transforma los escenarios del aula, favoreciendo la gestión y el diseño curricular. Modifica las prácticas educativas y evaluativas y potencializa el pensamiento crítico creativo. Actualmente, la formación docente en el campo de la interdisciplinaridad, entendida esta como una integración de saberes dirigida, coherente y eficaz, posibilita el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad,
transformando las prácticas docentes tradicionales y expositivas y unidireccionales. La formación docente en la enseñanza de las ciencias, en especial en secundaria, trae retos altos bajo el sello científico interdisciplinar. La formación docente en ciencias debe ser integral, creativa e innovadora, generando nuevos escenarios didácticos. Investigaciones indican que se debe estudiar más en cómo formar profesores de ciencias innovadores para formar estudiantes más críticos y creativos, capaces de resolver problemas. Sin embargo, la enseñanza de las ciencias se sigue impartiendo de una forma conservadora, tradicional y expositiva, donde el docente muchas veces trabaja el concepto y resuelve ejercicios matemáticos sin que sea significativo para los estudiantes y mucho menos para aplicar estos aprendizajes en la cotidianidad del estudiante, deformando un poco la enseñanza de las ciencias y su comprensión. En este contexto, se hace necesario que el docente de ciencias en formación mejore sus prácticas didácticas. Es por ello que varias investigaciones han reportado que prácticas innovadoras han tomado un papel importante para mejorar las dificultades en los docentes de ciencias, y una de ellas es el enfoque STEAM+H. STEAM+H es la unión de saberes de ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas y humanidades con el fin de resolver problemas cotidianos desde la academia. Este ha tomado relevancia y popularidad para mejorar los procesos de interdisciplinaridad. Estudios evidencian que la formación docente en el enfoque STEAM permite mejorar las habilidades de integración del currículo, aportar al aprendizaje significativo desde la cotidianidad del estudiante, generar espacios innovadores dentro del aula, acercar los dominios conceptuales a la transversalidad, generar trabajo colaborativo, también favorece el diálogo entre pares, haciendo pues uso de herramientas tecnológicas y físicas, estando pues muy a la vanguardia de lo que conocemos como la Revolución 4.0. Sin embargo, varios autores reportan una escasa formación docente en el enfoque STEAM+H, lo cual limita la aplicación en las aulas. Es así que el objetivo de este estudio es realizar una búsqueda en la literatura que permita comprender la metodología STEAM y esta a su vez cómo favorece la formación docente. La metodología que se utilizó es una revisión bibliográfica que se realiza a través del método Prisma, utilizando las funciones de búsqueda en el motor académico de Google Scholar entre los años de 2017 y 2021, donde finalmente se seleccionan 30 artículos que tienen que ver con formación docente. Dentro de los resultados de esta revisión, se vio que 83% son artículos científicos, el otro 16% está distribuido en libros, tesis doctorales, capítulos de libros, actas de congreso. Estos resultados son comparados con el motor de análisis Scopus, el cual se encuentra gran similitud, por ejemplo, en el número de publicaciones por año encontradas en esta revisión. Pues vemos que la tendencia es hacia el aumento de publicaciones sobre el enfoque STEAM+H. Por otro lado, pues vemos que hay una comparación similar entre países, donde los que más aportan, digamos, en este estudio es Estados Unidos, España, Indonesia, mientras que en América Latina, Argentina, Brasil, Perú, Colombia van a la par en el número de investigaciones. Entre las conclusiones que tenemos, la formación docente permanente es una necesidad y debe ser el punto de partida para el diseño de nuevas estrategias y para la transformación de la enseñanza en las ciencias naturales en el aula, potencializando la interdisciplinaridad para generar pensamiento crítico y creativo y resolviendo problemas cotidianos que tienen gran impacto en el aprendizaje significativo y la conformación de comunidades de aprendizaje pues en los profesores. Bondades que promete pues el enfoque STEAM. También observamos que el enfoque ha tenido dificultades debido a la falta de lineamientos
claros para su aplicación y la poca formación docente estructurada que puede ser un buen punto de partida para futuras investigaciones. Es así pues que damos por finalizada esta investigación. Agradecemos mucho y cualquier pregunta al correo electrónico. Ponencia enviada para CIFORIT 2021. Título: TEPAC y COVID-19. Una revisión sistemática de la literatura. Autores: Javier Guzmán González y Grace Vesga Bravo, de la Universidad Antonio Nariño. El objetivo del estudio fue determinar los principales hallazgos reportados a nivel mundial en relación con el TEPAC y el COVID-19 durante el cierre de las instituciones educativas. Se realizó una búsqueda en la base de datos Scopus, en donde se utilizaron las palabras clave TEPAC y COVID-19. Luego de ello se aplicaron criterios de inclusión y exclusión, lo que arrojó 10 artículos para revisión a lectura completa, y sus principales hallazgos se categorizaron en referencia a niveles TEPAC, cursos de desarrollo profesional, género y experiencia de los profesores. Además, se evidenció una fuerte tendencia a las investigaciones de origen asiático. Pregunta y objetivo de la investigación. La pregunta que guió esta investigación es: ¿cuáles son los principales hallazgos que han reportado investigaciones a nivel mundial acerca del TEPAC durante los aislamientos generados a raíz de la propagación del COVID-19? Y su consecuente objetivo es determinar los principales hallazgos reportados a nivel mundial en relación con el TEPAC durante los aislamientos generados por la propagación del COVID-19. El marco teórico que orientó esta investigación fue el TEPAC. El TEPAC es el conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido, más conocido por sus siglas en inglés de TEPAC, y fue desarrollado por Joseph Kohler y Mishra Punja en el 2006, quienes se basaron en el PSK o conocimiento pedagógico del contenido que había sido desarrollado por Lee Schulman en la segunda parte de la década de los 80. En el TEPAC intervienen 7 tipos de conocimientos. Los básicos son el conocimiento pedagógico, que se conoce con la letra PK, el conocimiento de contenido disciplinar, que es con las letras CK, y el conocimiento tecnológico, que se conoce con las letras TK. De la interacción entre ellos surgen el conocimiento pedagógico del contenido, PSK, el conocimiento tecnológico y pedagógico, TPK, el conocimiento tecnológico del contenido, TCK, y por último, la interacción entre todos ellos se conoce como el TEPAC, que es el conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido. El modelo TEPAC integra la tecnología y la pedagogía y el conocimiento disciplinar para desarrollar exitosos procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto se encuentra en varias investigaciones en las que resaltan las de Bing Himland 2018, Sala Rueda 2018 y Tiba y Condi 2021. Al respecto de los tipos de conocimiento que intervienen en el TEPAC y su significado, el doctor Julio Cavero de la Universidad de Sevilla elaboró la siguiente tabla en el 2017. En él se establece el conocimiento disciplinar y su significado, que es el conocimiento real que el profesorado tiene de aquello que debe enseñar, el conocimiento pedagógico, que es el conocimiento de los métodos y procesos de enseñanza, el conocimiento tecnológico, que es el conocimiento acerca del uso de las diferentes tecnologías para desarrollar su actividad profesional. Luego vienen las interacciones, que la primera es el conocimiento pedagógico disciplinar, o PSK, que es el conocimiento que el docente utiliza para enseñar un contenido determinado, conjugando de forma correcta contenidos con las características de los sujetos para ayudarles a aprender. El conocimiento tecnológico disciplinar, o TSK, se refiere al conocimiento de cómo la tecnología puede crear nuevas representaciones para contenidos específicos. El conocimiento tecnológico pedagógico, TPK, que es el conocimiento de las características y el potencial de las múltiples tecnologías
disponibles utilizadas en contextos de enseñanza-aprendizaje, y por último el TPAC, que es el conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido, que es el conocimiento de cómo coordinar los conocimientos específicos de las materias utilizando las TIC para facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje. La metodología utilizada, entonces, se utilizó la base de datos Scopus con la ecuación de búsqueda que se observa, y en los filtros que permite hacer Scopus se definió que fueran de acceso abierto, que fueran artículos y que en las palabras claves estuvieran pendientes de PAC y COVID-19. La búsqueda arrojó inicialmente 59 resultados, se exportaron a formato RIS y se cargaron a la plataforma para revisiones Rayyan. Después de hacer la lectura del título, las palabras claves y el resumen y aplicar los criterios de inclusión y de exclusión, quedaron 10 registros para la lectura completa. Se presenta entonces el diagrama de flujo de la búsqueda. Fue solamente en Scopus, donde arrojaron 59 resultados, ningún duplicado. Se revisó el título, palabras clave y resumen de estos 59, se excluyeron 49 y para la revisión quedaron 10. En los resultados, como ya se mencionó, se observa una marcada tendencia de investigaciones asiáticas seguidas por las europeas, una a nivel mundial, una mexicana y una en Sudáfrica. Las concordancias de los estudios es que los profesores mostraban altos niveles de TPAC, y algunos reportaron que los cursos de desarrollo profesional antes de la pandemia fueron determinantes. Por eso esperan que se generen más espacios de formación en tecnología para los profesores. Las discrepancias que hubo es que en cuanto a los niveles reportados por género y por experiencia docente, en algunos casos no había diferencia y en otros había diferencias marcadas hacia un género, y otra es en lo que refiere al componente tecnológico TK. En unas investigaciones eran altos para los profesores y en otras deberían mejorar esas capacidades. Las conclusiones, entonces, se establece que la pandemia modificó la manera en que los profesores orientaban sus clases, porque las llevaron a un plano remoto virtual. Se observa que los profesores presentaban altos niveles de integración de la tecnología y que se debe trabajar más en la conocimiento tecnológico del contenido, conocimiento pedagógico del contenido, conocimiento didáctico del contenido y el conocimiento pedagógico y tecnológico del contenido. Se remarca la importancia de que los profesores participen en cursos de desarrollo profesional, y algunos estudios hicieron referencia a que la experiencia docente se puede identificar un rezago en la manera de incorporar la tecnología por parte de los profesores más experimentados. Y finalmente se presentan las referencias que hicieron parte de esta ponencia. Hola, espero estén teniendo un buen día. Les presento la ponencia Universidad en Pandemia, Desafíos y Oportunidades del Mundo Digital desde una perspectiva queer. Esta ponencia fue realizada por el fruto del trabajo en el semillero de investigación Pedagogías Alternativas. Lo primero que se presentará es una introducción, la universidad y la educación digital alternativa, lo queer y su relación con la educación, el algoritmo cámara de eco y la movilización digital, metodología y resultados y por último una conclusión. Desde que comenzó la pandemia por el COVID-19, lo digital ha tomado un rol protagónico en la educación y ha desembocado en una serie de reflexiones acerca de la diversidad sexual y el género. Y esta reflexión han llevado las comunidades, las ciudadanías digitales, a crear trincheras políticas en las redes. Y esto ha llevado, por ejemplo, al ciberactivismo. Dentro de todo esto se plantea la pregunta problema y el objetivo general de la investigación. Esa pregunta es cómo el ámbito digital permite visibilizar y comprender cuestiones del género y la sexualidad para tema de estudio en la universidad. Y el objetivo general es identificar la relación entre la virtualidad y la comprensión del género y la sexualidad para generar un tema de estudio universitario.
Como venía diciendo, la pandemia trajo consigo reflexiones y estas reflexiones la tomaron los universitarios para apropiarse de este mundo digital. Dentro de esta apropiación llevaron a replantearse concepciones de lo establecido y en este caso lo establecido en cuanto a sexualidad y género. Entonces allí es donde entra la universidad a ser partícipe de estos movimientos y a crear espacios de discurso en cuanto a estas temáticas. ¿Qué supone una educación con un enfoque queer? Lo primero que tenemos que hacer es definir un poco qué es lo queer. Este nace dentro del contexto estadounidense. La traducción más cercana al español es raro, pero esta se utilizaba como insulto a las personas que no pertenecían a la heteronormatividad, es decir, a las personas que no eran heterosexuales o que no pertenecían o no parecían ni masculinas ni femeninas. Entonces nace como un insulto, la comunidad LGBT lo reapropia y dentro de todo esto aparecen las teorías queer. En pocas palabras, dicen que el género, la concepción de género, es un constructo social. Es decir, se trata de una concepción que se ha tenido a través de los años y no por eso quiere decir que no se pueda cambiar o no se pueda replantear. Entonces, ¿qué es la pedagogía queer? La pedagogía queer nace desde la necesidad de enseñar sobre estos temas de sexualidad y género. Lo que hace es cuestionar lo establecido en cuanto a esto y su aplicación incide en el estudiantado. Se replantea qué son estos conceptos. También en una pedagogía con este enfoque, el objetivo es la no reproducción de las violencias históricas que han recibido poblaciones no hegemónicas. Dentro de la pedagogía queer con un enfoque digital, también se deben estudiar las ciudadanías digitales. El algoritmo que voy a explicar se llama cámara de eco. Lo que hace este algoritmo es juntar a personas, a un grupo de personas, y dentro de este grupo se reafirman sus saberes previos, sean correctos o no, y crean polarización dentro de las redes sociales. Lo que hace esto es que pensemos mal o pensemos bien, que ya es una cosa relativa. La idea es que tengamos dentro de estos espacios virtuales una visión amplia de los conocimientos que podamos tener en cuanto a cualquier temática y en este caso temáticas relacionadas con sexualidad y género. Entonces, lo que hacen estos algoritmos es eso, es utilizar a las personas para que se queden en una plataforma, pero la idea de estas plataformas debería ser más bien que entrelacemos pensamientos que tal vez sí choquen entre sí, pero que se crea al menos el espacio de discusión y el espacio de debate dentro de estas posturas que se pueden crear y no solo nos quedemos en lo que sabemos y en lo que conocemos. Ya después de esto entra el ciberactivismo, otro ejemplo de ciudadanías digitales. Dentro del ciberactivismo se enfocan las personas que hacen parte de esto en generar un contradiscurso con los medios tradicionales, utilizar las plataformas para visibilizar luchas y esto crea también una oportunidad de cambio en la sociedad. Entonces se utiliza lo digital para crear un espacio que llegue a las masas y que movilice ciudadanías digitales. Entonces la pedagogía debería girar su mirada hacia unas ciudadanías digitales y hacia un enfoque digital de la educación para hacer frente a estos fenómenos, a estos algoritmos y al ciberactivismo. La metodología de investigación utilizada fue la revisión bibliográfica. Lo primero que se hizo fue plantear el tema y el problema de la investigación. Luego se realizó un bosquejo en documentos de revistas científicas y de libros. Y después se manejaron estos datos, se estructuraron, se organizaron para luego terminar utilizando la información que más provecho diera a la investigación. En cuanto a los resultados, después de organizar esta información, se estructuró de esta manera. Primero, el proceso histórico-cultural que hace
a la pedagogía queer lo que es y a lo queer lo que es. Después se planteó que la pedagogía queer es una necesidad dentro de los espacios universitarios. Luego se vio el rol de las ciudadanías digitales y por qué también es importante que la pedagogía queer y la pedagogía con un enfoque digital gire su mirada a estos temas, y se concluyó que hay una convergencia de la información registrada, es decir, que la información que se buscó tiene puntos en común, y con eso se llegó a las conclusiones. Entonces se concluye que el mundo digital es una red de conexiones a las que la pedagogía debería girar su mirada, y la pedagogía queer en específico debería utilizar sus herramientas para hacer de la estancia en un mundo digital algo armonioso, o donde pues hayan discusiones, sí, pero que se hagan siempre con el respeto. También se reconoce que la universidad está aún en el camino de llegar a una educación digital diversa. También que con las reflexiones que ha dejado la pandemia se puede hacer un enfoque en estas trincheras, estudiarlas y analizarlas para entender la insurgencia que tienen en espacios políticos y en espacios de educación, y tomarlas también como ejemplo de cómo en la universidad podemos visibilizar estas luchas y llegar a una educación donde se construya con el otro, se construya con la diferencia desde escenarios digitales. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo, atendiendo a la invitación del Sexto Simposio Internacional de Formación de Educadores, CIFORED 2021, nos permitimos compartir una experiencia educativa desarrollada en la Facultad de Educación, titulada La transformación docente en tiempos de pandemia, una mirada a los espacios de formación integral, diálogo de saberes y cineforo. Desde el semillero Memorias de la Universidad Antonio Nariño y sus aliados nacionales, tales como el programa Todos a Aprender y la Universidad Externado de Colombia, han organizado una serie de eventos académicos, los cuales han contribuido significativamente a desarrollar el pensamiento crítico a través de espacios de reflexión con maestros en formación y en ejercicio de todos los niveles educativos y de programas de educación de pregrado y posgrado en torno a diversas problemáticas del rol docente y los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde una postura crítica y autocrítica. Esto con el fin de contribuir al ejercicio docente y a la socialización de saberes con respecto a los retos de la educación que surgen en el ámbito educativo. En ese sentido, nos propusimos indagar sobre cómo promover el pensamiento crítico en maestros en formación y en ejercicio desde la virtualidad. Para ello, se plantearon dos espacios extracurriculares. El primero, diálogo de saberes; el segundo, cineforo educativo. Los referentes teóricos que hemos abordado para el desarrollo de esta propuesta están enmarcados en la propuesta de Paulo Freire, quien plantea la posibilidad de elaborar diálogos de saberes entre diferentes actores del sector educativo para poder abordar las problemáticas que nosotros podemos percibir dentro del aula. Desde el punto de vista epistemológico, se toma en cuenta la epistemología del sur de Boaventura de Sousa Santos, quien nos habla de la necesidad de dejar a un lado la concepción de que hay un objeto aparte de lo que sería la concepción de lo teórico, sino que en este caso es el sujeto que está aprendiendo quien está en contacto con otro sujeto, y a partir de ese proceso se genera ese intercambio y esa construcción conjunta. Por otro lado, se toma en cuenta la postura del maestro Hugo Semmelmann, quien nos habla de la necesidad de volver a enfocar la mirada hacia el sujeto, no tanto hacia los procesos o hacia los conceptos, sino volver al sujeto, porque es el sujeto quien está construyendo conocimiento desde la escuela. Y además es el sujeto maestro quien está todo el tiempo en poner en tensión su saber con el saber de otros maestros, en este caso maestros en ejercicio que ya tienen una experiencia de aula,
están en diálogo con otros maestros que están formándose para poder mirar cuáles serían las perspectivas más pertinentes para responder a lo que requiere hoy día la educación. Y por último, se toma como referencia a la maestra Estela Quintar, quien desde las didácticas no parametrales nos habla de esa posibilidad que tenemos de movernos de estas certezas que teníamos antiguamente en lo teórico para volver a construir en conjunto con otros nuevas maneras de abordar la educación. Para el desarrollo de la actividad se utilizó el enfoque metodológico de tipo cualitativo, donde el objetivo principal consistió en incentivar el pensamiento crítico a partir de preguntas orientadoras, con el fin de propiciar espacios de diálogo y reflexión en el que participaron maestros en ejercicio, maestros en formación de la licenciatura en español e inglés, el programa Todos a Aprender y maestrandos de la Universidad Externada de Colombia. Para la recolección y análisis de la información se utilizaron diarios de campo, grabaciones, audios y videos que dieron cuenta de las reflexiones en torno a diferentes problemáticas educativas. La estrategia didáctica consistió en 2 ciclos. El primero, diálogo de saberes, que permitió abordar la educación por competencias y la evaluación con evidencias, retos y perspectivas. El segundo, cineforo, enmarcó 4 películas sobre el impacto educativo en la práctica docente. En ambas actividades, la metodología permitió no solo abordar problemáticas en diferentes contextos educativos en el ejercicio docente, sino también desarrollar ejercicios analíticos en torno a las mismas. El encuentro de diálogo de saberes y el cineforo educativo han permitido convocar una afluencia significativa de los miembros de la comunidad con el propósito de incentivar la reflexión y el pensamiento crítico en torno a las múltiples realidades y problemáticas que debe enfrentar el docente en su ejercicio pedagógico y el impacto que estos tienen a nivel personal, familiar, social, económico. Para el maestro de formación, escuchar y ver estas experiencias negativas y positivas han reafirmado el reto de educar con el amor, la pasión y la exigencia con que está impregnada esta profesión tan humana y transformadora. Y además, asumir nuevos retos para la autorregulación del aprendizaje, apropiándose de procesos metacognitivos y metadidácticos, para ser el maestro que la realidad y la humanidad necesitan. Podemos concluir que el cineforo y el encuentro de saberes se convirtieron en herramientas didácticas para compartir y transformar el conocimiento, potenciando el trabajo colaborativo. Asimismo, permite la democratización del pensamiento a nivel nacional e internacional en programas tanto de pregrado como en posgrado, y también de niveles de básica y secundaria. Y por último, concluimos que incentiva el diálogo y el pensamiento crítico, ampliando la mirada sobre la realidad y problemáticas asociadas con el ejercicio docente. Gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Roque Julio Barbosa Peña y es una inmensa alegría poder estar con ustedes compartiendo en el 4º Simposio Internacional de Formación de Educadores. La ponencia que voy a compartir es titulada Incidencia de herramientas pedagógicas digitales implementadas por docentes de básica primaria y secundaria para fortalecer el proceso de escritura. Como pregunta de investigación se abordó cómo se están implementando las herramientas digitales en el aula de clase para fortalecer procesos escriturales y qué efectos generan las TIC en la creación de textos escritos. Como objetivo, se busca identificar la incidencia y los efectos que generan las TIC en estudiantes de básica primaria y secundaria al emplear herramientas digitales en los procesos escriturales. Como marco teórico hemos tomado a varios autores que han investigado, que han hecho sus aportes
en el mundo de la escritura y en el mundo de las tecnologías. Unos de ellos son Garzón, Álvarez y Sánchez, que mencionan que el aprendizaje de la escritura es un asunto que no puede mostrarse indiferente al uso estratégico de la tecnología digital, sobre todo cuando la tecnología digital ha permeado todos los escenarios de la humanidad. La escritura es una manifestación de la actividad lingüística con un objetivo determinado. Es una forma de usar el lenguaje, nos dice Casani, y agrega Maturana que acontecemos en el lenguaje. Es a través del lenguaje que se generan cambios estructurales en la vida de los seres humanos. Las TIC pueden tener un papel importante en la mejora y en la enseñanza en todos los procesos que se llevan en el aula de clase, nos menciona Bill Gates. Y estamos en una sociedad que tiene una necesidad de una educación digital en un mundo digital. Cajiao, uno de los autores, menciona que enseñar a escribir es el acto más generoso siempre y cuando haya conciencia clara de que la escritura convierte al esclavo en libre, al obediente en rebelde y al dependiente en autónomo. Como metodología para abordar estas preguntas investigadoras, se hizo una revisión documental de 20 artículos que surgieron de estudios realizados con estudiantes de básica primaria y secundaria. Estos documentos fueron publicados en varias revistas en el año 2017 al año 2021. Se tuvo en cuenta en una matriz que se realizó las etapas del proceso de escritura, las características de los textos, de las TIC por estudiantes y profesores. Estas revistas fueron como Cielo, Mendeley, Redalit, Science Direct, Scopus, y en la matriz se consignó lo que fue el título, los autores, la población, la metodología, las categorías, los resultados, las conclusiones y los diferentes aportes que cada uno de estos estudios realizó. En los resultados encontramos que al utilizar herramientas TIC se incrementó la motivación y la autorregulación por parte de los estudiantes. Los estudiantes utilizaron menos de un 5% del tiempo frente a las tecnologías para aprender y crear nuevos conocimientos. Los estudiantes apreciaron la composición de textos multimodales. Los estudiantes formaron nuevas comunidades de aprendizaje y a partir de las herramientas digitales los estudiantes presentaron textos con una mejor calidad. Los estudiantes reconocieron la importancia de consultar fuentes y recursos digitales. De otro lado, encontramos que la transformación digital debería ser una iniciativa estratégica, ya que las TIC ha permeado todos los escenarios de la comunidad. En algunos países han dotado de artefactos tecnológicos, suponiendo que estos por sí mismos se integrarían de inmediato al aula de clase para mejorar la calidad educativa, y estos estudios evidencian que no. Inclusive algunos docentes solamente hacen uso de estas herramientas para transmitir información como lo venían haciendo de la manera tradicional. Algunos docentes manifiestan la dificultad para integrar la tecnología de manera efectiva en el aula de clase, pero también están muy dispuestos a aprender sobre estas nuevas herramientas. Podemos llegar a inferir a través del análisis de estos textos científicos que los estudiantes requieren utilizar algunas etapas que hemos creado una imagen que nos ayuda a condensar este pensamiento. Tiempo para leer, tiempo para planear, tiempo para escribir, tiempo para revisar, tiempo para corregir, tiempo para compartir y tiempo para volver a escribir. Son las diferentes etapas por las que pasa un estudiante cuando se expone a escribir un texto. Como conclusiones, encontramos que las TIC representan amplias oportunidades de interacción y colaboración que enriquecen las metodologías de enseñanza y aprendizaje. En la red se encuentra una gran variedad de herramientas y programas ofimáticos que nos ofrecen una posibilidad de contribuir en el proceso de aprendizaje y enseñanza
de la escritura. Las TIC están rompiendo los habituales modos de hacer, de aprender y de vivir al impactar en todos los escenarios del ser humano. Los estudiantes se motivan frente a estas actividades de aprendizaje enmarcadas en ambientes digitales cuando hay una relación con sus intereses particulares. Los textos digitales que producen los estudiantes alcanzan mejores niveles de calidad, y la implementación de estas herramientas digitales en el aula de clases se desarrolla pues de manera lenta en los países donde se adelantó estos procesos. Sin embargo, se encuentra que los estudiantes, a pesar de que estas apps ofrecen algunas herramientas de corrección ortográfica, los textos siguen presentando inconvenientes en este aspecto. El concepto de audiencia lectora en los estudiantes cambió. El estudiante ya no solo escribe para que el maestro lea sus textos, sino cualquier persona y en cualquier rincón del mundo pueden ser leídos. Los estudiantes pasan cerca de 6 horas diarias frente a las pantallas. Sin embargo, es escaso el tiempo que le dedican a crear y a generar nuevas habilidades y conocimientos. Los docentes requieren formación que brinde herramientas para convertir las tecnologías en aliados de los procesos educativos. Y aquí encontramos algunas referencias que se utilizaron y se tuvieron en cuenta. Pues agradecerles a todos ustedes, invitar a que cada uno haga un uso para seguir haciendo una mejor versión de lo que cada uno es. Ya que las herramientas virtuales están en todos los escenarios, y les agradezco por toda la atención prestada. Mi nombre es Sandra Constanza Reyes Salcedo y vengo a presentarles mi investigación titulada Fortalecimiento de las habilidades blandas para el mejoramiento de la convivencia escolar en estudiantes de grado quinto de primaria del Colegio Francisco Javier Matiz, investigación que fue asesorada por el profesor Andrés Bernal y la profesora Claudia Ovalle. La convivencia es una característica del ser humano que tiene que ver con las relaciones que se dan entre los seres. Cuando estas relaciones no son las adecuadas, es que se generan los problemas. Es el caso del Colegio Francisco Javier Matiz, donde hay conflictos escolares, violencia verbal y física, actitudes de individualismo, envidia y egoísmo, y problemas de mala comunicación y malas relaciones interpersonales, lo cual nos lleva como consecuencia a una difícil convivencia escolar y un bajo rendimiento académico, lo cual nos ha llevado a 2 preguntas de investigación. ¿Qué nivel poseen en habilidades blandas los estudiantes de quinto de primaria y cómo potenciar las habilidades blandas para la buena convivencia? Para esto nos planteamos los siguientes objetivos: fortalecer las habilidades blandas para el mejoramiento de la convivencia escolar. En los específicos tenemos determinar el nivel de las habilidades blandas de los estudiantes de quinto de primaria, implementar un objeto virtual de aprendizaje para fomentar algunas de las habilidades blandas que mejoren la convivencia escolar, y establecer la incidencia de las relaciones entre las habilidades blandas y la convivencia escolar después de la intervención. Para el desarrollo de esta investigación tuvimos en cuenta 2 conceptos: habilidades blandas y convivencia escolar. En las habilidades blandas las vamos a tener como las relaciones interpersonales que ayudan a la convivencia escolar y ayudan a la formación integral. Utilizamos 4 de estas habilidades, que fueron el trabajo del equipo, la comunicación, la empatía y la resolución de conflictos. En cuanto a la convivencia escolar, la vamos a tomar como esa calidad de las relaciones entre los individuos de la institución que favorecen los valores integrales. Entre los problemas vamos a trabajar los que son del aula, como las conductas disruptivas y los problemas disciplinarios, esto en 3 categorías: las estructurales, las personales y las correlacionales. Nuestra investigación es un paradigma interpretativo de tipo cualitativo, diseño de semi-experimental. La población son 70 estudiantes de quinto de primaria. Nuestra muestra es no probabilística, un grupo control de 15 estudiantes y un grupo experimental de 15 estudiantes. Para ello, realizamos un instrumento que es una escala Likert para el pre y el post, en donde teníamos 15 ítems para habilidades blandas y 15 ítems para convivencia escolar. Tuvimos este formato que tenía que ver
para la validación de los expertos. Además de eso, realizamos la planeación, diseño y validación por expertos del objeto virtual de aprendizaje. En este pantallazo, ustedes pueden identificar algunos ejemplos de los ítems del instrumento pre y post de acuerdo a las variables y a las categorías. Bueno, vamos con los resultados. Entonces, después de la prueba pre, encontramos que tanto en convivencia escolar como en habilidades blandas, el grupo experimental y el grupo control mantienen los mismos resultados al realizar la sumatoria. Encontramos que en la convivencia escolar su puntaje está entre 44.44 en ambos grupos, lo cual deja evidenciar que su percepción del manejo de la convivencia escolar es regular en esta categoría. En las habilidades blandas pues, tenemos 4,5 que en ambos grupos, y esto también deja ver que la percepción en habilidades blandas es regular, ¿sí? Lo cual sucede en todas las categorías que trabajamos. Después de la intervención con el objeto virtual de aprendizaje, vimos que en el grupo experimental donde hicimos la intervención, aumentaron los puntajes en la sumatoria, pasando en convivencia escolar a 56.8 y en habilidades blandas a 54.0, lo que quiere decir que pasa una percepción del manejo de la convivencia escolar y las habilidades blandas a una percepción buena de buen manejo. ¿Esto por qué se puede dar? Según algunos investigadores y trabajos ya realizados, se puede deber a que en la primera etapa, en el pre, los estudiantes están compartiendo desde preescolar hasta quinto el mismo forma de enseñanza tradicional donde se enfocan más en las habilidades cognitivas y no en las habilidades blandas. Además, tienen más o menos los mismos similares patrones de comportamiento familiares por el contexto en donde están y las mismas condiciones socioeconómicas. Puede ser una de las explicaciones. Ahora, ¿por qué sucede el avance en los resultados después de la intervención en el post en el grupo experimental? Esto se puede deber a que al trabajar el objeto virtual de aprendizaje estamos realizando una integración entre los conceptos, las habilidades, los recursos digitales desde lo pedagógico, desde lo didáctico, desde el contexto, que permiten que la educación se vea menos fragmentada y le podamos dar una visión más cercana al estudiante para que sea más agradable y ellos potencien su proyecto de vida. Aquí podemos evidenciar cómo al realizar una prueba de suma de rangos de Wilkinson podemos mirar que tanto el grupo control mantuvo sus porcentajes como el grupo experimental después de la intervención tuvo un avance significativo, positivo del proceso. En cuanto a nuestras conclusiones, podemos decir que en la prueba pre los chicos tenían una percepción entre mala y regular acerca del manejo que tienen de habilidades blandas y convivencia escolar, que la OVA, objeto virtual de aprendizaje, les permitió un mejoramiento en la percepción que ellos tienen acerca de estas habilidades y la convivencia escolar, que la relación que existe entre las habilidades y la convivencia escolar es positiva y es recíproca, y finalmente que todos los actores, como nosotros, los que estamos en la parte educativa, debemos centrar una buena parte en la enseñanza de las habilidades blandas que favorezcan la convivencia escolar. De esta manera, los chicos van a tener mejores posibilidades en su proyecto de vida. Acá tenemos nuestras referencias y los dejo con esta reflexión acerca de las habilidades blandas, donde dice: en el mundo solo hay una vía que hace posible la buena convivencia. Esta se construye aprendiendo, desarrollando y fortaleciendo las habilidades blandas en la niñez. De esta manera no las olvidará el hombre. Está mi correo. Muchas gracias. En esta oportunidad, en la siguiente presentación se expondrá la ponencia llamada Desafíos de la educación post-pandemia, aprendizajes obtenidos con la educación remota y asistida por tecnologías, por parte del Semillero de Investigación, Educación, Conflicto y Sociedad, desde la Facultad de Educación y la Licenciatura en Ciencias Sociales. Bueno,
Esta investigación surge tras la inquietud del tiempo transcurrido durante los últimos años por la situación de la pandemia y también cómo eso precisamente ya perpetúa el posible futuro educativo. Con esta premisa se quiso indagar en las reflexiones frente al impacto que dejó la pandemia en los procesos educativos de los estudiantes y conocer de cierta manera qué cambios se pueden observar frente a esas dinámicas propias del ser humano que son construidas en sociedad. Porque además de la restricción de socialización cercana, se reconoce que a un nivel económico y tecnológico también hubo dificultad según esas brechas sociales y digitales que conforman la mayoría de las sociedades y sobre todo cuando de América Latina estamos hablando. Además de esto, comentar también esa preocupación por el presente y futuro real educativo, porque ya los contextos fueron permeados por una realidad que reconfiguró y transformó nuevas prácticas educativas. Es por esto que se considera que este tema en específico debe ser más o debe tener más espacios de reflexión porque es algo que está ahí y se le debe dar la importancia necesaria desde ese proceso de enseñanza-aprendizaje que todo ser humano desde su primera internacionalización, como es planteado por Berger y Luckmann, se relaciona, aprende, pero además también desaprende de los demás en su contexto sociocultural. En pantalla vemos una pregunta orientadora, la cual pues enfocó más la presente investigación. Dice, ¿qué retos para el futuro genera las experiencias de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Nariño en el contexto de la post-pandemia COVID-19 en relación con sus procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, y para esto se tiene un objetivo general en donde se busca reconocer las experiencias desarrolladas por los estudiantes con el fin de identificar los retos a futuro en el marco de la pospandemia generada por el COVID-19. De igual manera tenemos en pantalla los objetivos específicos y ya para los referentes teóricos encontramos a Morín, Ciruana y Domingo, los cuales nos enmarcan elementos conceptuales alrededor de categorías como educación en tiempos de desarrollo tecnológico y la crisis que ha generado en los sujetos y la comprensión, ¿sí?, de lo que implicaría una educación moderna. Por otro lado, también tenemos a Ovelar, Benito y Romo, quienes nos exponen una aproximación al interpretar en su mayoría el concepto de nativos digitales y el aprendizaje, caso que se aviva en el contexto mundial y actual. Metodología de la investigación. La metodología utilizada es de corte cualitativa, con un enfoque narrativo, descriptivo y exploratorio, cuyo objetivo nos permitió recoger las experiencias de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales. Esta nos permitió conocer y evidenciar las vivencias y emociones de los estudiantes del semillero frente al proceso de confinamiento. Instrumentos de apoyo. El principal instrumento para realizar la recolección de datos fue Google Forms. Este nos permitió conocer las reflexiones de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales acerca de sus experiencias y miradas sobre el contexto vivido alrededor de la pandemia COVID-19, a través de las siguientes preguntas. Como primera tenemos, ¿cómo fue su experiencia como estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Nariño en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19? La segunda pregunta fue, ¿cuáles considera que son los retos de los licenciados en Ciencias Sociales en el contexto de la pospandemia? En cuanto al análisis de resultados, este se estableció a partir de la participación de 14 estudiantes, en la cual se focalizó en reconocer las experiencias de estudiantes en relación a la pandemia y la educación, en la cual hubo una transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los contextos educativos. Es de destacar que la participación se amplió a otros estudiantes no referentes a la Universidad Antonio Nariño, esto con el fin de reconocer otras experiencias y comparar las mismas. En la tabla número 1 se resumen y sintetizan las diferentes percepciones encontradas, en la cual se destacan 4 resultados. La primera, que hubo una afectación en las relaciones sociales, en la cual consecuentemente tendrá efectos sobre el aprendizaje, en la cual se generó una comunicación distante y poca preocupación por el otro, generando procesos de desmotivación. Como segundo resultado se encuentra una dificultad de conectividad, de accesibilidad a la educación virtual, en la cual los mayores afectados fueron aquellos que retornaron a sus territorios o en los cuales tuvieron afectaciones por la mala calidad
del Internet. Por último, se encuentra una afectación sobre las prácticas educativas, en la cual tuvo mayor relevancia el saber disciplinar sobre el saber hacer. Con base en lo anterior, se establecen los siguientes hallazgos. Primero, la cobertura y la calidad del Internet como factor que afecta los procesos de enseñanza y aprendizaje y la accesibilidad a la misma. La segunda, la importancia de la interacción social en relación con los aprendizajes y la motivación. Y la tercera, las consecuencias psicológicas y físicas de la educación virtual, a la cual se deben proyectar futuras mediaciones. Asimismo, se debe destacar que para los estudiantes la educación presencial tiene mayor eficacia que la educación virtual. Es también preciso señalar los retos que los docentes en formación, docentes en ejercicio y futuros profesionales en diferentes campos del conocimiento deben asumir desde el reconocimiento del desarrollo de competencias para enriquecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje, siempre y cuando no se sacrifique la relación social y humana. Asimismo, es necesario reflexionar sobre las relaciones entre espacios domésticos y espacios universitarios, profundizar las tensiones entre salud mental y hábitos saludables y aprendizajes en y post pandemia. Y por último, proyectar estrategias para la solución o mediación de un futuro retorno seguro. Y ya para terminar están las conclusiones, que son las siguientes. Primero, se ha logrado avanzar en las vivencias y experiencias de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales, generando reflexiones y posturas debido a la pandemia del COVID-19. Segundo, se logra reconocer la necesidad de trabajar las diferentes perspectivas y experiencias de los estudiantes universitarios ante lo vivenciado por el contexto de la pandemia del COVID-19. Tercero, también se logra interpretar algunos elementos de implicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje durante el confinamiento producto de la pandemia del COVID-19. Cuarto, se determinan que los efectos académicos sobre los procesos de aprendizaje requirieron un apoyo teórico que se dinamizaron desde la educación remota. Y quinto, la necesidad de establecer planes de mejora proyectados para que los estudiantes de ciencias sociales obtengan mejores elementos prácticos y conocimiento teórico. Todas estas conclusiones lo que buscan es que el sistema educativo colombiano tenga cambios más significativos por el bienestar de nosotros los estudiantes, y lo más importante, que la educación y el aprendizaje sea más significativo y de calidad. Gracias por su atención y espero que les haya gustado nuestra ponencia. Cordial saludo. Esta es la presentación de la ponencia Ruta Metodológica para la Caracterización de las Creencias Epistemológicas de Profesores del Distrito en torno a las pedagogías críticas en ILT. Esta ponencia es el producto del anteproyecto de investigación que se presenta para el doctorado en educación de la Universidad Antonio Nariño. Está asesorado por la doctora Claudia Ovalle. La investigación está a cargo de quien las presenta, Cindy Lizeth Vanegas Garzón. Como agenda para esta presentación, vamos a comenzar con la introducción, vamos a hablar de algunos referentes teóricos, de la metodología que se pretende abordar, los resultados esperados y vamos a cerrar con unas breves conclusiones. Comenzamos entonces con la introducción. Es importante que hablemos aquí de que las creencias son definidas como comprensiones, premisas o proposiciones psicológicas sobre el mundo que son sentidas como verdaderas. Estudios han demostrado que hay una relación estrecha entre las creencias epistemológicas de los profesores, su desarrollo profesional y sus prácticas de enseñanza. De esta manera, esta investigación pretende establecer esas relaciones entre las creencias epistemológicas y las prácticas que están caracterizadas por el uso de pedagogías críticas. En el campo, una de las críticas que se hace es que la formación de los maestros de inglés se caracteriza porque hay una transmisión de un conjunto de conocimientos predeterminados, porque hay una imitación pasiva de los modelos de enseñanza y porque los profesores terminan convirtiéndose en consumidores de conocimiento en lugar de productores del mismo. Así, se encuentra que en el campo de la formación de maestros de inglés hay una demanda por un desarrollo profesional desde lo crítico, por una comprensión, apropiación e interrogación de la teoría y por una problematización de los contextos materiales y las prácticas de enseñanza. De esta manera se considera que se requiere fortalecer y renovar los programas de formación inicial y en servicio, aspecto en el cual esta investigación pretende aportar. Ahora bien, vamos a hablar de algunos referentes teóricos. La pedagogía crítica en Colombia.
Dentro de la revisión de literatura que se ha hecho hasta el momento, se ha encontrado que hay algunas críticas respecto a la importación de metodologías, de herramientas didácticas, de métodos y de textos que van de acuerdo a las tendencias internacionales. Pero también cabe resaltar que emergen algunas prácticas innovadoras en donde recurren temáticas como la cultura colombiana, la justicia social y la construcción de paz. Estas prácticas pretenden ser dentro de esta investigación, pues, resaltadas. También abordar que algunos autores han comenzado a problematizar la aplicación acrítica de estas metodologías que provienen del extranjero. Ahora bien, en el campo de la enseñanza del inglés en el mundo, ustedes observan en pantalla un mapa mundi en el cual algunos puntos que ustedes encuentran ahí resaltados se refieren a las investigaciones que se están publicando actualmente respecto al uso de pedagogías críticas en la enseñanza del inglés. Estas investigaciones tienen como temas recurrentes que se busca explorar el potencial transformador de la pedagogía crítica, que hay una búsqueda también de estrategias para el uso de la pedagogía crítica en la enseñanza del inglés. Se aborda la formación de maestros y el rol que estos tienen como sujetos en el mundo, la percepción de estos maestros respecto a las pedagogías críticas, la formación de maestros de inglés desde las políticas y en el contexto universitario. Y finalmente, otro tema recurrente es la percepción que estos maestros tienen sobre sí mismos en el mundo. Hacemos un breve paréntesis para contestar la pregunta de cómo aportar la pedagogía crítica a los retos post-pandemia. La pandemia, al llevarnos al mundo de la virtualidad, generó que hubiera un acrecentamiento del individualismo, una disminución de las relaciones interpersonales y un aumento de la brecha digital. Además, hay una expansión del neoliberalismo educativo. En este sentido, se considera que un reto es preocuparse aún más por el pensamiento crítico, por el respeto a las diversidades, por el sentido solidario y el cuidado de la vida para la transformación social. Asimismo, trascender de lo individual a lo colectivo y abrir espacios donde la construcción dialógica fortalezca ese proceso educativo crítico, potenciando la creatividad y la reflexión. Ahora bien, la metodología que esta investigación va a utilizar es un enfoque mixto que va a estar caracterizado por un diseño secuencial en 2 etapas con una preponderancia cualitativa. La primera fase es la fase de carácter cuantitativo. Se va a desarrollar con la aplicación de un cuestionario. Este cuestionario tiene como objetivo caracterizar las prácticas que tienen los maestros de inglés en el distrito, encontrando en ellas, con particular atención, las que utilicen pedagogías críticas y esto para focalizar esos maestros en la fase 2 de la investigación. Esta fase 2 va a estar centrada en construir una propuesta pedagógica para la enseñanza del inglés. Esta propuesta va a surgir de este grupo focal en el que por medio del diálogo de saberes se van a generar unos talleres. El producto de esto va a ser analizado dentro de esta fase y el análisis tanto de la fase 1 como de la fase 2 va a llevarnos a unas metainferencias que serán el resultado de esta investigación. Ahora bien, hasta el momento se considera que los resultados esperados entonces son, en primer lugar, de la fase 1 se espera por medio de la caracterización brindar un panorama al campo académico de los intereses, los modelos, las prácticas e innovaciones de los maestros de inglés. Y en la fase 2, comprender los imaginarios, relaciones e interacciones que tienen los maestros de inglés con sus prácticas y en especial en relación a la incorporación de pedagogías críticas en ella. Finalmente, esta investigación busca aportar a la mejora de la realidad educativa por medio de una propuesta para la formación en servicio de los maestros de inglés. Como conclusiones, entonces, encontramos que actualmente el campo de la enseñanza del inglés y de la investigación al respecto está enfocado en la innovación metodológica y didáctica, alineadas estas con las corrientes extranjeras, por lo cual hay una brecha en el conocimiento en la cual pretendemos aportar desde las pedagogías críticas, dando un panorama de lo que se está haciendo en la investigación de la enseñanza del inglés en Bogotá y ampliando la discusión académica desde un ejercicio de diálogo de saberes que permita construir nuevas perspectivas para la enseñanza del inglés. Cerramos entonces, agradecemos la atención que nos prestaron y en pantalla queda el contacto para cualquier duda o inquietud.
Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es William Orlando Patarroyo. A continuación vengo a presentar la investigación que se realizó junto con el profesor Andrés Bernal en la Universidad Antonio Nariño, titulado Análisis de la concepción docente sobre evaluación escolar. Para esto se ha planteado la siguiente agenda. Tenemos unos objetivos, que estos objetivos cumplen con el planteamiento del problema. Esto es sustentado en un marco teórico. Dicho marco teórico de objetivos nos llevaron a plantear una metodología de trabajo que arrojaron unos resultados y posteriormente nos dan unas conclusiones en relación con los objetivos que se plantearon, y por último unas referencias bibliográficas que sustentan el trabajo. A continuación tenemos los objetivos. El general hace referencia a analizar las concepciones evaluativas de un grupo de docentes en relación con su formación académica, y los específicos hacen establecer una asociación de variables entre la concepción docente frente a evaluación y formación académica. Tenemos un segundo objetivo específico: explicar el fenómeno de la concepción docente frente a evaluación por medio de categorías de análisis desde el programa SPS. Frente al planteamiento del problema, encontramos unas evaluaciones tradicionales que están enmarcadas en la formación docente y en los años de experiencia, que conlleva a unas evaluaciones repetitivas. Esto repercute en que no favorecen la calidad evaluativa y los aprendizajes dentro del sistema educativo. Para ello se ha planteado la siguiente pregunta: ¿cómo las concepciones que tienen los docentes sobre sus prácticas evaluativas inciden en el aprendizaje de los estudiantes? Esto nos conllevó a una revisión de la literatura desde un marco teórico en líneas gruesas, en dos posibilidades. La primera, que hace referencia a la evaluación. Para esta investigación, la evaluación se define como un instrumento de aprendizaje que mejora la enseñanza, y la evaluación como una herramienta de retroalimentación. Frente a los postulados y concepción de evaluación, tenemos en esta investigación en cuenta cuatro, que son medición, promoción, juzgamiento y constructivismo. La metodología de trabajo es de tipo mixta, tuvo un alcance correlacional de diseño no experimental. La investigación se realizó con 79 docentes, todos licenciados, con mínimo un año de experiencia. Frente a la implementación se realizaron dos instrumentos, uno de caracterización y uno de concepción docente desde una escala Likert, y los resultados que encontramos están en el marco de los instrumentos, pero voy a hacer referencia solamente en la formación académica, donde resulta llamativo que la mayoría de los participantes de nuestra investigación tenía formación posgradual. Frente a la experiencia laboral y las instituciones donde ejercen, el colegio siempre aparece como ítem a resaltar. Y frente a los rangos de edad, tenemos que todos nuestros docentes a nivel general cumplen con la edad del docente colombiano, que es 47,4 años de edad. Frente a la asociación de variables que presentamos, lo hicimos desde el programa SPS, desde el servicio chi cuadrado, donde se planteó una hipótesis Luna. Esta sugiere que la formación académica de los docentes no está relacionada con la concepción de evaluación que tienen en sus prácticas, y por ende una hipótesis alternativa. Esta sugiere que existe una relación significativa entre la formación académica y la concepción de evaluación que tienen los docentes en sus prácticas. ¿Cómo se hace la lectura de estas dos variables? El programa chi cuadrado invita a que, si los resultados, como están acá enmarcados en las tablas, están lejanos a cero, están por encima del valor de 0, rectifican la hipótesis nula y rechazan la hipótesis alternativa. Pero lo que encontramos acá es que nuestros resultados estuvieron cercanos a 0. Desde el programa SPS, desde el servicio chi cuadrado, esta nos dice que acepta la hipótesis alternativa pero rechaza la hipótesis nula, y la alternativa nos dice que hay una relación significativa entre la formación académica y la concepción de evaluación que tienen los docentes en sus prácticas, gracias a que los dos resultados y la asociación de fuerza entre variables están cercanas a 0.
Para ello, se plantearon las siguientes conclusiones en el marco de los objetivos que se establecieron. La primera es que los datos encontrados evidencian la importancia que tiene la formación académica sobre las concepciones sobre evaluación. También encontramos que una formación académica que incluya estudios posgraduales puede favorecer una mejor comprensión del proceso evaluativo y permite al docente tomar distanciamiento de las prácticas evaluativas tradicionales, cuyo principal objetivo es la repetición de contenidos. Y por último, encontramos que es posible la consolidación de una concepción de evaluación enfocada hacia las prácticas constructivistas, lo que en últimas favorece mejores los aprendizajes por parte de los estudiantes. Estas están en relación a cómo la formación académica incide sobre la concepción docente que tienen en evaluación, donde los resultados nos demostraron que a mayor formación académica de los docentes, una postura frente a evaluación y concepción tiende a nuevas líneas donde considera la evaluación desde un proceso de retroalimentación, de reflexión y no desde la cuantificación de los estudiantes. Por último, encontramos las referencias donde se hizo una exhaustiva revisión de la bibliografía y se priorizaron los últimos 5 años frente al tema que estábamos manejando. Acá en la diapositiva copio algunas de las referencias que se consideraron importantes. Si alguien está interesado en la literatura que se manejó durante la investigación, dejo mi correo para podérsela compartir, o también dejo mi correo con la posibilidad de dudas, preguntas, sugerencias que queden durante la presentación. Muchísimas gracias por la atención prestada. Este fue un trabajo que se realizó junto con el profesor Andrés Bernal en la investigación. Análisis y concepción docente frente a las prácticas evaluativas. Buen día, soy Jamie Acosta. Voy a compartir el día de hoy con ustedes mi experiencia, la cual denominé Indagación de las habilidades científicas en estudiantes de grado segundo, una experiencia de aula desde el trabajo en casa durante la pandemia. Llevé a cabo esta investigación en la institución educativa CEDI Ciudad Bolívar. Esta es de carácter oficial, cuenta con 4 sedes, las cuales orientan procesos desde primera infancia hasta educación media. Yo tomé la población de grado segundo, específicamente el grupo 201 de la jornada mañana. Cuenta este grupo con 35 estudiantes entre niños y niñas en edades aproximadas de los 6 a los 8 años. Están ubicados en un estrato socioeconómico de 1 a 2. Bueno, es claro que los niños desde muy pequeños son curiosos. Ellos quieren aprender y cuestionar todo lo que está a su alrededor. Y esto es importante para nosotros los docentes porque cuando ya ingresan a la academia, al colegio, a cursar sus primeros grados, tenemos que echar mano de esa curiosidad y de esos procesos que ellos traen como innatos para asegurar un buen aprendizaje. En ciencias naturales, desde mi experiencia y consultando a algunos autores como Arteaga, Weiss, Aduriz y Busquet, se genera la identificación de cierta problemática que es recurrente en estos grados, y es que se le da prioridad a otras áreas del conocimiento como matemáticas y como español, que hay reducción de la intensidad horaria, a veces desplazada por esas mismas asignaturas frente a las ciencias naturales, que las herramientas de aprendizaje suelen ser monótonas, el tablero, el cuaderno, el libro guía, el aprendizaje en los chicos es memorístico y el estudiante tiende a ser muy pasivo, poco interactúa en la clase o poco tiene claridad de lo que se está haciendo. Esto pues permite de pronto ver a gran escala que no se están trabajando esas habilidades científicas, razón por la cual genero la pregunta: ¿cuál es el nivel en que se encuentran los estudiantes de grado segundo respecto a las habilidades científicas de investigación, representación y comunicación en la institución educativa? Bueno,
Mi objetivo es identificar el nivel en que se encuentran los estudiantes de grado segundo de primaria respecto a esas 3 habilidades científicas a partir de una prueba diagnóstica. Para ello, tomé como referentes teóricos iniciales pues la habilidad científica y la prueba diagnóstica apoyada en diferentes autores y pues en las mallas de aprendizaje de ciencias naturales, las cuales direccionan desde grado primero a grado 11 qué habilidades científicas son las que se deben trabajar, siendo estas las 3 ya mencionadas, razón por la cual en mi investigación, pues las habilidades científicas las voy a catalogar como la capacidad para explicar cómo se interpreta o cómo se percibe el mundo inmediato a partir pues del uso del conocimiento. La prueba diagnóstica, a partir de estos autores que aquí observamos, me permiten tomarla como la forma o el proceso para identificar en los estudiantes y a partir de un tema cuáles son esas fortalezas y debilidades, esos presaberes que tiene el estudiante y cómo yo como docente los voy a fortalecer. Listo. Mi metodología, generé un enfoque cualitativo, un alcance descriptivo, mis variables, las habilidades científicas, una muestra por conveniencia, fue necesaria porque inicialmente empezamos con 15 estudiantes, pero eran muy intermitentes, solo 5 generaron el proceso completo y constante, por eso fue por conveniencia mi muestra. Bueno, a nivel metodológico, primero se generó el diseño de la prueba diagnóstica, luego la rúbrica. En esta rúbrica se generó un proceso de valoración cualitativa y cuantitativa, teniendo claridad que se manejó cuantitativamente el valor de 10 como bajo, deficiente, perdón, y el nivel de 50 como el nivel máximo. Estos instrumentos fueron valorados por pares expertos, Magister, quienes dieron algunas sugerencias respecto a los instrumentos, se generaron pues las respectivas modificaciones y luego se implementó el instrumento o los instrumentos. En el proceso de ejecución de la prueba, pues esta se llevó a cabo durante 3 días. En el primer día se trabajó la habilidad de comunicación y de investigación a través de un formulario Google. En este se presentaron 5 imágenes, las cuales los niños tenían que analizar, observar y contestar 3 preguntas orientadoras. Se manejó como recurso pues la plataforma Jitsi Meet, que es la institucional. Para el día número 2 se trabajó la habilidad científica de representación. En esta pues se pidió a los niños leer un texto y luego dibujar el proceso o el ciclo que se describía en este. Y para el día 3 finalmente se trabajó la habilidad de representación y comunicación. Aquí nuevamente se generó pues una lectura, una situación problema donde los niños tenían que organizar una información en tablas, luego generar una gráfica y a partir de esa gráfica dar una respuesta a las 3 preguntas orientadoras. Bueno, aquí podemos observar que en la tabla número 1 están los 5 estudiantes que hicieron un proceso constante y continuo, están las 3 habilidades científicas y está el nivel en que se encuentra cada estudiante respecto a esas habilidades científicas. En la figura número 1 podemos observar ya a manera general que pues la valoración o el nivel para las 3 habilidades no es bueno, es decir que haciendo el análisis global tenemos que reforzar las 3 habilidades científicas, pero también permitimos pues analizar que la habilidad de representación es de pronto más, digamos que baja, y la habilidad de comunicación también, y que son en las que más énfasis se debe hacer. Y para concluir, pues puedo decirles que la estructuración de la implementación de los instrumentos fue pertinente porque pues se cumplió el propósito de mirar el nivel en que se encontraban los niños respecto a esas habilidades. Al generar el panorama, digamos que de las 3 habilidades de forma general, se pudo evidenciar que pues es bajo, razón por la cual tenemos que
mirar de qué forma fortalecemos estas 3 habilidades y pues de aquí darnos cuenta que el docente juega un papel muy importante y que requiere que nuestros estudiantes trabajen de forma vivencial las ciencias naturales, que se pueda generar una relación con el entorno y que pues de esta manera podamos poder exaltar y fortalecer esas habilidades científicas. Aquí observamos algunas de las referencias que se manejaron y les agradezco por su atención. Agradecemos su participación y presencia en la franja de ponencias o en este segmento. Si desea obtener mayor información sobre alguna de las ponencias presentadas, no dude por favor en contactarnos al correo ciforred@uan.edu.co. Feliz noche para todos. Gracias.